Bueno, hace casi 80 años, el año que viene se van a cumplir 80 años de este acontecimiento que vamos a compartir en esta noche de recuerdos en el viejo Trenquelauquen. Era el 11 de abril de 1932. Ese día los madrugadores de Trenquelauquen se encontraron con una sorpresa insólita. Es decir, caminaban y una fina llovizna de ceniza caía desde el cielo. Iba cubriendo los árboles, iba cubriendo las casas, iba cubriendo los distintos lugares de la actividad ciudadana. Entre medio del estupor de los vecinos de aquel entonces que no entendían a qué obedecía esa insólita lluvia de ceniza. Digo ceniza porque después se enteraron de lo que era, pero era un material que caía y algunos pensaban que era un material cósmico que caía de algún desconocido planeta. Bueno, era una cosa insólita, con dificultades para respirar inclusive, hasta que al clarear la mañana la ceniza dejó de caer y quedó un fino manto blanco cubriendo toda la ciudad. Hay distintos indicadores con respecto a la medida de la ceniza. Unos hablan de que cayó 4 centímetros, otros dicen 10 y algunos llegan hasta los 20 centímetros de ceniza cubriendo Trenquelauquen. Bueno, los vecinos se empezaron a agrupar en las esquinas, en los bares de entonces, comentando consternados qué era lo que estaba pasando. En aquel entonces la radio era un elemento no cotidiano, no había en todas las casas receptores de radio. Pero los madrugadores que encendieron las radios se enteraron de que un volcán ignoto, desconocido, se llama el Descabezado, en la cordillera de los Andes, había entrado en erupción. Y la erupción de lava y ceniza, favorecida por el viento, cubría una larga, extensa zona argentina, de la que Trenquelauquen era prácticamente el epicentro. Bueno, solucionado el problema del origen misterioso de esa ceniza que caía, comenzaron los comentarios: qué iba a pasar con la tierra, se iba a estropear la tierra, no iban a poderse desarrollar las tareas agrícolas debido a esa presencia media grisácea que cubría toda la ciudad. Y junto a ello el temor de muchos vecinos que veían arriba de los techos depositada gran cantidad de cenizas y entonces en consecuencia comenzaron a subir arriba de las casas a sacar la ceniza. Y se formaron grandes montañas de ceniza que eran sacadas por obreros municipales, por equipos municipales. Y aquí muy cerca donde estamos nosotros, en la plaza, que en aquel momento se llamaba Villegas y no San Martín, se llamaba Villegas, había ahí, en lugar del monumento al Libertador, había una rotonda donde actuaba la banda en los días festivos. En torno a esa rotonda se hizo un gran pozo y se empezó a depositar la ceniza de la zona céntrica. Bueno, pasó el día, los comentarios siguieron, llegaron especialistas a Trenquelauquen para tratar el problema que la ceniza esa iba a traer para la producción agropecuaria. Comenzaron a fundirse algunos autos, porque claro, al circular los autos de entonces, que no eran tantos, estamos hablando de abril de 1932, la ceniza se metía dentro del motor y provocaba la fundición de los autos, de los motores. Bueno, era todo un drama. Pero los ocurrentes, los curiosos, los más o menos inteligentes, se dieron cuenta que ese polvo era un sílice que de alguna manera suplantaba, y aquí voy a usar una marca comercial ya muy antigua, suplantaba el pull-oil. Y entonces las amas de casa de Trenquelauquen usaron durante mucho tiempo esa ceniza que acumularon para lavar los instrumentos de la cocina, para darles brillo a las ollas, a las pavas, etc. Bueno, todo un drama que al final terminó bien, porque los vientos, las lluvias, comenzaron a dispersar esas cenizas grises y la agricultura se pudo desarrollar sin problemas y quedó siempre el 11 de abril de 1932 como el día que llovió ceniza sobre Trenquelauquen. Se cuenta una anécdota
de un prominente vecino de la ciudad que había contraído matrimonio unos días antes y no pudo iniciar su viaje de bodas, temeroso de que su automóvil, debido a la ceniza, tuviera problemas mecánicos. Fue un dato risueño, dentro de los datos y las circunstancias curiosas, misteriosas, de aquella ceniza gris que cayó sobre Trenquelauquen, repito, abril de 1932. El año que viene se cumplirán 80 años de una de las mañanas más curiosas y misteriosas que vivió Trenquelauquen. Yo soy Italia Emma Porta, señora de Acherandio. En Trenquelauquen y en el mundo de la docencia soy más conocida y con todos mis amigos como Ita Porta. Bueno, yo del viejo Trenquelauquen tengo muchísimos recuerdos, pero me pides que hable de La Sirena precisamente, es algo que a mí me llega muy de cerca, porque la teníamos pegadito a nosotros, al lado de nuestra casa, y tiene una historia. Bueno, mis padres vivieron primero en una chacra acá, al lado de la familia Mina, de doña Juana Mina, le escuchaba decir a mi madre, que incluso se veía por ahí a veces entre los médanos o las lomitas, a la figura de algún descendiente de los mapuches que habían vivido acá, y vivían muy aislados. Como ellos manejaban el arado mancera y todo lo que tenían que trabajar en la tierra, ya traían de su Italia natal, ellos arreglaban sus propias herramientas de trabajo, la pala, el rastrillo, todo esto. Y un buen día con su hermano Juan deciden de venir a Trenquelauquen, de afincarse en la ciudad, perdón, en el pueblo, no era en la ciudad, porque ellos llegaron como inmigrantes italianos. En el principio estuvo asociado con la familia Latour, que también los padres eran inmigrantes franceses, y se ubicaba en la calle Uriburu y Avellaneda. En el momento que quiebra, ellos habían terminado de adquirir allá por el año, yo no sé si es 34 o 35, habían adquirido desde Alemania, habían importado, es otra inmigrante La Sirena, porque vino de Alemania acá a Trenquelauquen. Y bueno, cuando presenta quiebra esa carpintería y herrería que ellos habían levantado junto con la familia, con Latour, mi padre, me contaba él, que él y su hermano, una noche, antes de que vinieran, porque no habían hecho inventario, fueron a salvar a La Sirena. Y entonces después, andando el tiempo, cuando ya fue cancelada la deuda que ellos tenían, mi padre con su hermano, Juan Porta, y Juan Francisco Porta, y con don Domingo Carnelli y con don Eduardo Betanzos, comienzan a levantar lo que sería el taller de herrería y carpintería de Porta Hermanos y Asociados. La Sirena sonaba a la mañana para que Trenquelauquen fue creciendo, hubo muchas industrias, finacos, pero previo a todo esto, cuando éramos chicos, era solamente La Sirena de mi papá. Avenidas de tierra todas, y yo lo que recuerdo más clarito, primero le voy a contar sobre todo al joven, que pasaba la gente en bicicleta, otros en la movilidad que podían, y le gritaban a otros de enfrente: ¿cómo no te has dado cuenta? Ya son más de las 12, sonó La Sirena de Porta, dando las 12. O sea que, y cuando llegaba fin de año, era la única sirena que anunciaba que moría un año y nacía otro nuevo. Yo
te la puedo contar toda hablando, pero como en el poemario está escrita ya, cuando mi primo, Pancho Porta, se enferma mal y no puede ya tocarla, yo le doy voz a la sirena. Porque la sirena fue, para mi parecer, el reloj del pueblo. Estoy viva aunque no se escuche mi sonido. Y como sé que muchos trenquelauquenches extrañan mi puntual llamado, les contaré mi historia. Me fabricaron en Alemania hace tantos años que la memoria se pierde en la bruma del tiempo. Pero lo que sí tengo claro es cuando en un viejo barco llegué a la Argentina. Pero no recalé en Buenos Aires, ya que desde el puerto, en un vagón de tren que con lenta marcha atravesaba los caminos de hierro rumbo a las aldeas recién nacidas, donde recalaron tantos inmigrantes en busca de paz y trabajo. Llegué a Trenquelauquen, en lengua mapuche, Laguna Redonda. Allí me esperaban los hermanos Porta, inmigrantes piamonteses que, con esfuerzo, luego de trabajar la tierra que generosa les brindó sus riquezas, se asociaron en 1927 con la firma Latour e instalaron una fábrica de carruajes, herrería y carpintería en las esquinas de Avellaneda y Uriburu. ¿Cuál era mi función? La de alertar 4 veces al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde, anunciando puntualmente las horas de apertura y cierre de los lugares de trabajo. Yo diría que era el reloj del pueblo. Cuando el año moría, luego de una intensa labor realizada por todos los que, como una colmena, trabajaban duro, sin resollar, para engrandecer esta hermosa tierra, mientras las copas alzaban sus brindes, los ojos de inmigrantes, especialmente la de los hermanos Porta, se nublaban y seguramente en ese momento sus pensamientos volaban junto a los seres queridos que habían dejado en su lejana y bellísima Piovera, allá en el norte de Italia. Los reveses de la vida hacen que la sociedad con los Latour presenten quiebra. Fue un duro golpe para los Porta, ya que todas sus pertenencias fueron rematadas, pero con gran esfuerzo lograron quedarse conmigo y comenzaron a trabajar más unidos que nunca en un humilde taller de la calle Belgrano, asociándose con otro inmigrante italiano, don Domingo Carnelli, y luego el señor Eduardo Betanzos. Allí me instalaron en 1934, donde todavía estoy viva, pero muerta, sin la presencia del querido Giovanni, ya que su salud le está jugando una mala pasada. Sé que volverá a sonar, pues Pancho es tan fuerte como yo. Les diré que nunca tuve una enfermedad. Soy centenaria y estoy lúcida. Por eso les cuento esta historia verídica. No quiero emocionar a nadie, pero me estoy emocionando yo. Todos los 31 de diciembre, el nieto de Juan Francisco Porta, Pancho, mi querido primo hermano, junto con él, bajamos la palanca de la sirena y suena como hace tantos años atrás. Por eso yo creo, como decía Almafuerte, que no todo en el mundo del todo se va. Bien, estas viejas paredes que resuman historia, porque estamos en el Museo Cívico Almafuerte, que realizó durante el mes de abril, en homenaje al aniversario de Trenquelauquen, una exposición histórica de la radiotelefonía argentina a través de los receptores que se usaban muchos años atrás en las casas y que traían a los domicilios, a los hogares, la magia de la radiotelefonía.
Todos los que peinamos cana nos acordamos de estas radios. Las radios capillas que se las llamaban, porque algunas de ellas, si ustedes advierten, tienen la forma de una capilla. Aquí se recibían, de Buenos Aires, claro, las noticias, la música. Aquí se escuchaba a Carlos Gardel, a Agustín Magaldi, a Libertad Lamarque, o aquellos inolvidables radioteatros de Mecha Causi y Antuco Telesca hace tantos años. Y más cerca en el tiempo, ya con una radio quizá más moderna que estas, escuchábamos a la orquesta de Alfredo de Ángelis en el Glostora Tango Club, a los Pérez García, aquella familia que a las 8 y pico de la noche hacía las delicias de los hogares de Trenquelauquen, y también escuchábamos Qué pareja con Blaquita Santos y Héctor Maselli. ¡Qué tiempos! ¿Cómo han pasado los tiempos? Pero esto viene a colación de que queremos hablar de la historia de la radio hecha en Trenquelauquen. Hoy puede parecer curioso hablar de eso como un acontecimiento cuando hay radios que han florecido por toda la ciudad y por todo el interior. Pero en aquel entonces, estamos hablando de los años 60, 50 años atrás, las ondas sonoras radiotelefónicas venían de Buenos Aires y en lo que respecta al interior de la provincia, había radio en Mar del Plata, había radio en Bahía Blanca y en Azul. Después había un silencio en lo que respecta al espectro radioeléctrico, hasta que un grupo de hombres de Trenquelauquen se les ocurrió fundar, promover, instalar una radio de Trenquelauquen afincada en la ciudad que reflejara las inquietudes de todos y que permitiera hacer a conocer a Trenquelauquen en una vasta zona circundante. Fueron 5 personas los impulsores más importantes que tuvo la radiotelefonía en Trenquelauquen. Estoy hablando de Heraldo Herminio Lombroni, de José Francisco Mayo, de Emilio Rutenberg, de don Carlos McLaglan y de don César Jonas. Ellos fueron los integrantes de la primer directorio que tuvo radio y televisión Trenquelauquen. Y un día de 1963, ya va a ser casi 50 años, insólitamente, curiosamente, los habitantes de Trenquelauquen empezaron a escuchar las voces que se generaban en su ciudad. Ya no dependían tanto de lo que venía de afuera, sino que tenían en torno a la radiotelefonía, a la magia de la radio que todavía está vigente, tenían las voces y las inquietudes de Trenquelauquen. Yo quiero recordar, pese a que yo también integré aquel elenco inicial, quisiera integrar a algunos compañeros que hoy no están con nosotros, que fueron las primeras voces de la radio, como José Pepe Collado, por ejemplo, que fue un destacado locutor de Trenquelauquen, Héctor Martín, que fue un relator cinematográfico, y algunas otras voces vigentes todavía, como la de Mabel Inesiotti y tantos otros. No quiero hacer una lista ni nombrar a más porque voy a cometer injusticia, pero fueron las primeras voces que poblaron el éter de Trenquelauquen en torno a aquella L11 radioemisora del oeste todavía vigente. Repito, hoy puede parecer insignificante y sin importancia el nacimiento de una radio cuando han florecido tantas en los últimos años, pero en aquel entonces, hace casi 50 años atrás, era un hecho curioso, insólito, motivante, extraordinario. Trenquelauquen tenía una radio. Y a partir de entonces, Trenquelauquen se hizo más conocido en la zona y creo que fue el pivote importante del progreso que a partir del año 63 tuvo Trenquelauquen. Porque durante muchos años, repito, fue la única voz radial de una vasta zona del oeste bonaerense. La primera radio que tuvo la región. L11 radioemisora del oeste, en este escenario poblado de viejas radios, tan grato a mis sentidos, porque en mi casa había una radio como esta, donde desde chico escuchaba a Tarzán, a la pandilla Marilyn,
Usted sabe, señor, usted que ya peina cana sabe de lo que le estoy hablando. ¿Usted se acuerda de estas radios capilla? Toda una época marcaron. Bueno, en este escenario me resulta muy grato recordar el nacimiento de aquella primera voz radial que tuvo Trenquelauquen. L11, radioemisora del Oeste. Al final han pasado casi 50 años. Poca cosa.